Bueno, bienvenidos a todos. Y pues, como habíamos mencionado, 2 meses atrás, julio y agosto, estuvimos en una serie, ¿verdad? Que era, le pusimos de nombre Apocalipsis en tiempo real, porque estábamos, la idea era transmitir de que los eventos que tienen que ver con el final, especialmente antes de que comience la tribulación, se están como desenvolviendo más rápidamente que probablemente que nunca antes en la historia. Entonces tratamos de hacer una, una visualización por acá, por allá, en la educación, en los medios de comunicación, en cómo está el asunto de los LGTB, un poco de cómo está el clima, la ecología, la situación política, guerra, etcétera, etcétera. Y nos hace ver cosas que tal vez no se habían visto con tanta intensidad y tanta frecuencia como ahorita. Precisamente después de que empezó la pandemia. Una plaga, pues, fuera de serie en cierta forma, ¿verdad? En la historia. Han habido otras plagas, pero imagínense, en épocas donde la medicina estaba súper retrasada. Y hoy que estamos en el siglo XXI con la medicina súper adelantada y en cuanto a cómo enfrentar y manejar esta pandemia, todavía está en pañales la cosa. A pesar de todos los avances científicos, eh, es una, es una epidemia, una plaga que tiene en incertidumbre al mundo, ¿verdad? Entonces son cosas interesantes que cuando surge esta pandemia y el mundo se concentra en ver cómo enfrentarla, cómo contenerla, cómo evitarla, cómo manejarla, etcétera. Entonces, uno no se dio cuenta que al mismo tiempo hay grupos aprovechando estas circunstancias para avanzar rápidamente sus planes, sus agendas, sus estrategias que antes de la pandemia ya iban caminando, ya iban ahí más o menos, pero no como ahora. Entonces, pues han estado pasando cosas aún en la tierra, ¿verdad? Que no era tan frecuente verlas. Unos incendios increíbles de grandísimos al mismo tiempo en un montón de países. Y después unos climas exagerados de caliente y al ratito unos climas exagerados de frío en lugares que no había sido usual. Ahorita mismo, hace como un par de días, hubo creo que fue hace 2 días, 2 o 3 días, me dicen, de una inundación inesperada en Nueva York, ¿verdad? El subterráneo, los buses, apartamentos, pero inundados, inundados en Nueva York, dice uno. Está bien ahí en la Kennedy, pero en Nueva York. Entonces, por eso hicimos ese paso, ¿verdad? Abuelo de pájaro por todas estas áreas y ver cómo está pasando, adecuándose el cuadro, el escenario, para lo que aparentemente podría ser ya el comienzo de la tribulación. No sé cuándo, pero sí cómo se aceleró el, el preparar el escenario para ese tiempo, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber, era la idea de este espacio, si tienen preguntas, si tienen comentarios de esa serie, de los diferentes elementos que se abordaron, y que sea una plática entre ustedes y nosotros sobre este tema tan importante y cuáles serían las implicaciones para nuestra vida, para nuestra manera de ser cristianos, para nuestra manera de ser esposos, papás, hijos. Entonces quería
ver si tienen alguna pregunta o comentario para empezar. Pueden levantar la manito ¿verdad? Como decía Ricky. Bien. ¿O qué les ha parecido la serie? ¿Qué les pareció? ¿Cómo estuvo? ¿Qué pensamiento les generó cuando vieron esos temas? Muy bien, vamos con Marlene. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pastor, fíjese que yo quería preguntarle algo. El hecho de que ahorita en Israel, en el Parlamento, el gobierno esté pensando en la construcción del tercer templo y también de que hayan hecho una construcción como para darle acceso a los israelitas a que vayan a orar al templo, eso creo que tiene que ver algo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Con los tiempos en los que estamos viviendo actualmente. Creo que es como un indicador. Eso, quería ver que me lo aclarara, porque ya se escucha pues que en el gobierno están queriendo hacer la construcción del tercer templo. Eso quería saber. Templo dentro del pueblo judío de Israel, el templo ha sido vital, ¿verdad? Desde que salieron de Egipto con Moisés y que primero tuvieron el tabernáculo y luego al fin que Salomón construyera el primer templo, ese fue algo vital para la vida de Israel. Y el asunto es que en el año 70 después de Cristo fue destruido, el templo fue destruido, Israel. Fue cuando tuvieron que irse por todos lados los israelitas, por todos lados del mundo. Y desde entonces, desde el año 70, se quedaron sin templo, sin los sacrificios, sin todo lo que ellos hacían antes. Entonces, cuando al fin en 1948 empiezan a regresar todos los israelitas a Israel y a formarse como nación de nuevo, nació una nación en un día, como dice una profecía. Era parte de las profecías, ¿verdad? Del fin, que Israel se volviera a restituir. Y ellos desde el 48, imagínense, 1948, están deseosos, soñando con su reconstrucción del templo, del tercer templo. El segundo templo es en el que Jesucristo estuvo, ¿verdad? Y no han podido construirlo. Y ahora que ya están ahí en su nación, ya llevan más de 70 años y no han podido, ¿verdad? Y solo se quedaron con una pared, que es la del muro de los lamentos, y no han podido porque precisamente donde deberían de construirlo, el templo, se ha visto que es el mismo lugar donde tienen su templo sagrado los musulmanes. Entonces, ese ha sido el problema, porque si fuera en otro lado ya lo hubieran hecho, pero tiene que ser ahí. Pero los musulmanes no van a permitir, no les van a decir, bueno, nosotros nos vamos a ir para allá y ustedes lo hacen acá. No lo van a hacer. Entonces, ese ha sido el problema, de que mientras los musulmanes tienen ahí su templo, digamos, uno de sus templos santos, sagrados, que es el de la cúpula de oro, no puede Israel construir su templo. Entonces ellos dicen, algunos mencionan que ellos están listos, que tienen materiales listos, que tienen para poner las cortinas, para poner todos los instrumentos que Dios les había dicho, tienen todo listo para sacrificios, sacerdotes, etcétera, etcétera, para volverlo a hacer en poco tiempo, pero no pueden mientras esté ahí ese lugar sagrado de los musulmanes. Entonces, no pueden haber comenzado a construir. Por eso, porque ahí está el templo musulmán. En la profecía, el tercer templo va a ocurrir hasta que estemos o estén, nosotros no vamos a estar hasta que esté el mundo en la tribulación.
casi va a ser en la primera mitad donde se va a empezar a construir el tercer templo. Ya va a estar el anticristo funcionando. De alguna, no sé qué va a suceder como para que puedan construirlo ahí donde está ese templo musulmán. Algunos dicen, tal vez es que va a pasar algún terremoto y eso se va a caer, o va a pasar que el anticristo va a lograr convencer a los musulmanes para que den chance y hagan ahí el templo los israelitas, los judíos. No se sabe cómo, pero va a ser durante la tribulación. Y al final, pues, según Apocalipsis, eso va, la gente va a creer que el anticristo, los judíos van a creer que el anticristo es el Mesías. Ya vino, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Pero cuando él empiece a profanar el templo es donde ellos se van a dar cuenta que no es el Mesías, además de que va a empezar a perseguir fuertemente a los israelitas. Entonces ellos van a saber que no es él, que él es el anticristo y ahí es donde van a empezar a creer en Jesucristo, probablemente por la predicación de los dos testigos y de los 144,000 judíos que van a ser salvos. Entonces ahorita no pueden estar construyendo el templo. Muy bien. Teníamos ahí una pregunta de... bueno, creo que bajo la mano. Ah, Milady Romero, pero sí está ahí. Sí, hola, muy buenas noches. Fíjese que yo tengo una pequeña pregunta que estaba leyendo en Apocalipsis 3. Se lo voy a leer bien cortito, solo para saber algo que no entendí y yo le voy a decir qué parte fue la que no entendí. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, pues yo me estaba preguntando, a veces cuando uno hace una oración, cuando va a aceptar a Jesucristo, dice, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero ahí no sé, me confundió un poco porque dice, y no borraré su nombre. O sea que si va a haber un momento en que si hay una persona que se aparte, aún creyendo o no sé, Dios puede borrarlo del libro de la vida. O si No, realmente se pierde la salvación. no. Es por la manera de redactarlo como lo leemos nosotros en español. Pero en el original la implicación es diferente. Aunque está así, pero ya cuando uno entiende la implicación, entonces al leerlo en español entiende lo mismo. Por un lado, dice al que venciere, ¿verdad? Será vestido Sí. con vestiduras blancas. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el que vence? ¿Cómo y cómo vencemos? ¿Verdad? Porque ese sería el requisito, digámoslo así, para esa parte de que no voy a borrar su nombre. Entonces, en ningún momento el pasaje ni la Biblia da a entender que un vencedor es aquel por medio de hacer buenas obras. No hay una parte que diga que porque voy a la iglesia, que porque leo la Biblia, que porque dejo esto, dejo lo otro, entonces soy un vencedor. Más bien, lo que enseña Pablo, por ejemplo, por decir algo, es que somos más que vencedores por medio de Jesucristo, por un lado. Y el mismo Juan que escribió Apocalipsis, en primera de Juan dice que
Y esta es la victoria que vence al mundo. Y este es el que vence, dice. Y entonces habla de que es por la fe. Lo que nos hace vencedores es la fe, es creer en Jesucristo. Yo soy vencedor porque creo en Jesucristo, según lo que habla ahí en Primera de Juan. Entonces, es en el capítulo 5 y vamos a ver dónde es que está. Entonces, eso por un lado. Y luego, que cuando dice, y no borraré su nombre, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Si se fija, como está hablando en futuro, ¿verdad? La manera de conjugar, y en la redacción original, eso es una promesa, no es una amenaza. Hay una diferencia entre promesa y amenaza. No dice, pero el que no lo voy a borrar. No, no dice, está diciendo, el que venciere, o sea, el que cree en Jesús, vencemos por medio de la fe, será vestido de vestiduras blancas. Todos vamos a ser vestidos de vestidura blanca. Y una promesa extra es que yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. No porque exista la posibilidad de que se borre, sino porque está afirmando Dios, yo no lo voy a borrar. No tengan miedo, no lo voy a borrar. Más bien es una promesa para quitar ese temor. Entonces, lo que pasa es que mucha gente lo agarra como, ahí dice, no voy a borrar tu nombre, o sea que de seguro sí se puede borrar. No, lo que está haciendo el Señor ahí es reafirmando una promesa. No lo voy a borrar. ¿Verdad? Es como que diga, mira, ve, yo no te voy a dejar nunca. Entonces que alguien diga, o sea que existe la posibilidad de que me deje. No, te estoy diciendo que no te voy a dejar nunca. Entonces, usualmente la gente que cree que la salvación se pierde, tratan de buscarle un significado a esa promesa de parte de Dios y tratan de verlo como una amenaza, volverlo a una amenaza. Y ahí no hay ninguna amenaza, hay una promesa. Hay varias promesas. O sea, una promesa es, dice 3, la promesa que va a ser vestido de blanco, no voy a borrar su nombre y voy a confesar su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Si le dieran, o sea que existe la posibilidad de que él no me confiese delante del Padre. Nadie piensa así. Él está diciendo, yo voy a confesar tu nombre. ¿A quiénes? Al que venciere. ¿Y cuál es el que venciere? El que cree en Jesús. Somos más que vencedores. Las buenas obras no nos hacen vencedores, ¿verdad? Entonces, siempre hay que ver qué es todo lo que dice la Biblia acerca de un tema para ver cómo encaja todo, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Teníamos una pregunta de don Paco. Creo que había levantado la mano. No, más bien era como una contribución a lo que estaba diciendo Tavo acerca de la respuesta del templo en Jerusalén. Como decía Tavo, el templo de Jerusalén tiene su historia, ¿verdad? Y la historia es que el pueblo de Israel salió de Israel del año 70 y regresó en la diáspora hasta 1948. Cuando regresó en 1948, Jerusalén, la Santa, la ciudad santa, estaba dividida en dos partes. Se dividió las dos partes. Una Jerusalén que le perteneció y la tomó Israel, que fue lo que le dio las Naciones Unidas. Y la otra Jerusalén, que es la otra mitad, que pertenecía a Jordania. Y en esa parte de Jordania, ahí está establecida lo que es la mezquita de los musulmanes, con la cúpula dorada. Hoy en día, siempre, sí, aunque Israel se apoderó de varios terrenos de lo que es la Cisjordania, incluyendo la parte oriental de Jerusalén,
por cuestiones de derecho internacional y por no causar conflictos fuertes, Israel estaba respetando siempre a que esa parte oriental de Jerusalén pertenezca a los musulmanes. Y ellos se han quedado con la parte occidental de Jerusalén. Por eso ellos al Muro de los Lamentos, ellos no le llaman allá Muro de los Lamentos, sino que le llaman el Muro Occidental, porque es la división entre el Jerusalén, la Santa Jerusalén oriental y la Santa Jerusalén occidental. Hoy en día todavía todos esos lugares, aunque están dentro del poder de Israel, los habitantes que están ahí son los árabes musulmanes. Y en vía de no causar un conflicto, y obviamente porque la profecía así lo dice, todavía no se lleva y no se va a llevar a cabo la construcción de ese tercer templo. Israel seguro 100% está lista, puede tomarlo cuando quiera, pero está evitando un conflicto que sería mundial. Así que eso es respuesta a lo que estaba, o contribución a lo que estaban diciendo acerca de la construcción del tercer templo. Excelente. Le recuerdo que quisiéramos centrar la plática en eventos, incluido lo del templo de Israel, en eventos y situaciones que están pasando hoy en día, que nos muestran cómo se está desarrollando el escenario de Apocalipsis. No es una reunión esta como de la clase de teología para explicar, ¿cómo se llama? Todos los elementos que menciona Apocalipsis, sino lo que estamos viendo en las noticias, en el diario vivir, que tienen que ver con nosotros, en el sentido de que en la medida en que nos estemos acercando al comienzo de la tribulación, quiere decir que nos estamos acercando al rapto. Y eso tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces ya cuando arranca los eventos de Apocalipsis después del rapto, ya no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con toda la gente que queda aquí abajo. Entonces quería platicar comentarios suyos, preguntas de todo lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, es bien delicado el avance que está teniendo el movimiento de la comunidad LGTB y la ideología de género. Es bien delicado, bien fuerte. El aborto, ¿verdad? Imagínense que ahorita ver las noticias que en un estado, en Texas, en Estados Unidos, en Texas, aprobaron a favor del Provida, es decir, en contra del aborto, y el presidente de Estados Unidos está en contra. Dice que qué barbaridad, que qué están haciendo ahí, ¿verdad? Que no está de acuerdo con que hayan quitado el aborto y que hayan puesto leyes a favor de los bebés. Entonces, son cosas que están pasando hoy en día, ¿verdad? Y no sé, quería ver si ustedes se han dado cuenta de otras cosas. Hay una profesora en un colegio primaria en Estados Unidos que quitó la bandera de Estados Unidos y les dice, no, esa bandera no me inspira respeto. Y puso la bandera LGTB, la del arco iris, y les dijo, esta es la bandera que tenemos que mostrarle lealtad y respeto. Eso estaba haciendo una profesora con niños de primaria. Eso estaba pasando hoy en día, ¿verdad? De cosas como esas están sucediendo a cada rato, ¿verdad? Fíjense que hoy me mandaron, por ejemplo, que en España ya hay un canal. A ver, ¿dónde está? El primer canal LGTB de España en español. Un canal LGTB. O sea, imagínense. Hay bastantes anuncios en España, me estaban contando que tal casa promociona su hamburguesa, no sé cuál, ¿verdad? Pero la hamburguesa tal,
y las escenas para anunciar la hamburguesa es dos muchachas lesbianas besándose con su hamburguesa para promocionar la hamburguesa. Y ese tipo de cosas está pasando. Eso no pasaba hace un año y pico para atrás. Hay un canal en Claro que se llama Hola, de la revista Hola. Y ahí estaban anunciando como con bombos y platillos, como gran cosa, el hecho de que hay el éxito de una obra musical de teatro en España, La Casa de las Reinas, que todos los personajes son trans. Es una obra trans. Y vieran cómo la anuncian. Eso está pasando hoy, ¿verdad? En México creo que ya hay 2 diputados gays, oficialmente gays, ¿verdad? Bueno, aquí parece que, no sé si es cierto, pero está viendo una noticia de que parece que la comunidad gay LGTB de aquí de Honduras ya tiene un espacio dentro de uno de los partidos políticos que va a estar ahorita en competencia en noviembre, aquí en Honduras. Ya tienen el apoyo de si ganan. Entonces, todo eso está pasando. No teníamos ni idea de que pudiera pasar del 2019 para atrás. No mirábamos que iban a ser así tan rápido las cosas, ¿verdad? Entonces, por algo es. Apocalipsis 12:12 dice que el diablo está enojado, ataca con más furia sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, sí se nota que el diablo siente que le queda poco tiempo. El problema es que al mismo tiempo que el mundo está avanzando rápido, la ideología de género, el globalismo, el socialismo, la izquierda, la nueva izquierda, el feminismo, el aborto, todas esas cosas, leyes raras, al mismo tiempo, una de las cosas que contribuye a que eso avance más rápido, contribuye de alguna manera, es que al mismo tiempo, en general, en el mundo occidental, la iglesia está como apagada, infiltrada por el cristianismo progresista, infiltrada por el feminismo. Por eso vemos tantas pastoras, por eso vemos tantos mensajes humanistas, ¿verdad? De tu sueño, de sigue tu corazón, dentro del cristianismo. Vemos, no sé, tantas cosas raras que evitan que se esté como cristianos conscientes de que nos queda menos tiempo para cumplir nuestra misión, para ser los mejores cristianos posibles. No debería de ser esta una época donde los matrimonios no se lleven tan bien, que los padres estemos descuidando un poco la crianza de nuestros hijos. Fíjense que yo les decía, hace un tiempo que tuvimos una serie sobre el humanismo y mencionábamos que ya hay opciones para que los niños desde muy chiquitos vayan para la escuela, al preescolar, ¿verdad? Ya hay daycares para que la mamá tuvo su niño después de los 40 días y a los poquitos meses ya puede ir a dejar su niño a un lugar tipo escuela donde lo van a cuidar y le van a enseñar cosas desde bebés, mientras ya los papás ya pueden irse a trabajar. Entonces se mira como algo buenísimo, ¿verdad? Un avance dentro del sistema educativo y en realidad es simplemente ir despegando a los niños de sus lazos de afecto con sus papás. Se van desamorizando de su familia. Tienen que enfriar todo lo que es familia. Y luego, pues ya, como vimos, aquí, por ejemplo, en Honduras, ya
ya están esperando a los niños en el Ministerio de Educación, ya están esperando a los niños con un montón de cosas de la ideología. Gina, que está ahí creo que sabe algo, ¿verdad? ¿Sabes algo de eso, Gina? Vos que estás ahí en la... Justo el de mundo eso de le la iba pedagogía. a hacer la pregunta, pastor. Y alguien hizo una pregunta similar en el chat. Yo le iba a consultar qué nos aconseja a nosotros los docentes, porque, o sea, de plano ya se han girado instrucciones claras y directas a los docentes, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. A nosotros antes de iniciar clases este año nos dieron una capacitación extensiva, o sea, es increíble. No le dedicaron tanto tiempo, pero ni a cómo tratar con los estudiantes que no presentan tareas, ni a eso le dieron tanto tiempo como a lo del lenguaje inclusivo. Nos están regresando notas redactadas por incluir palabras como padre de familia, madre de familia. Nos imponen programas, por ejemplo, en los que debemos poner videos a los estudiantes sobre la tolerancia a los grupos LGBTQ+, XZ, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque yo, sinceramente, yo me siento como quiero salir de aquí, ¿verdad? Es increíble porque se nota la influencia de un ente superior, porque aún las autoridades, en el caso de mi colegio, por ejemplo, mis autoridades son personas temerosas de Dios. Y yo les pregunto, ¿qué ondas? ¿Por qué estamos haciendo esto? Nosotros estamos en contra, me dicen, pero no lo podemos quitar, o sea, no tienen autorizado, imagínense, las mismas autoridades de la escuela no tienen permitido evitar meter este tipo de cosas en la escuela. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos nosotros mencionarle a los niños nada al respecto. Si nos agarra un padre de familia y nos reporta, por ejemplo, que medio le tiramos una línea ahí de que el homosexualismo no está bien, tenemos problemas legales. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, yo sinceramente, yo me siento como que ando de puntitas. Así me siento. Y esto viene empezando. Sí, esto viene empezando. Estás hablando de educación pública. Privada, bilingüe, secundaria. En privada también los obligan. Sí. Sí, pues yo creo que va a ir llevando a poco a que va a haber problemas. Va a haber problemas porque no podemos, qué difícil, ¿verdad? Va a ser para algunos tener que ver de acuerdo a sus convicciones, a su nivel de tiempo en el Señor, cómo van a tratar de acomodarse a eso o simplemente saber que van a tener problemas o que van a tener, hasta podrían perder su trabajo o problemas legales. Cuando decís problemas legales, ¿como qué, por ejemplo? Bueno, hay una que, bueno, es que más que todo son los de derechos humanos los que se encargan de esto, que es como algo así como que no se respeta, ay, es que no me acuerdo del término exacto, pero es algo así como que no se respeta en primer lugar estoy violando el Estado laico, porque la escuela es laica, ¿verdad? Así que desde ahí voy con un problema. Y en segundo lugar, estoy violando el derecho de los padres de su libre, ¿verdad? Ideología sobre los niños, de que ellos puedan criar lo que ellos consideran correcto en ellos. Y pues eso me imagino que ya poco a poco, como dice usted, ahorita que van elecciones, hay muchos miembros, diputados ahí que van con ideas de hacer leyes a lo Canadá, donde si un maestro llega a mencionar a Jesús en el aula, va a tener problemas legales y se le puede suspender su licencia. Ahorita no tenemos esas leyes aquí todavía, pero por ahí va la situación, pues. Sí, va a avanzar hacia ahí. Sí, van a haber, ay, no me acuerdo ahorita en qué país, juegos en las clases de los niños chiquitos, preescolar, donde va a ser que jueguen a vestirse del sexo opuesto
y darse beso en la boca. Dos varoncitos, dos niñitas y vestidos, ¿verdad? De ropa con el otro sexo. Los dos varoncitos vestidos de niña y que además se besen en la boca y prueben, ¿verdad? Como parte de las clases. Entonces, yo creo que va a ser bien difícil no tener problemas. Don Paco tiene un comentario ahí. No voy a ponerme a pelear, entonces va a ser un problema de conciencia saber que tiene que estar enseñando algo que no está dentro de sus creencias. Va a estar bien incómodo. En la palabra menciona, hermanos, que los que queremos vivir piadosamente padecerán persecución. Persecución, eso ya lo sé. No es algo que nos debe de sorprender, pero también tenemos que entender, respondiendo a la pregunta de Gina, hace poco estaba viendo, hace como 2, 3, 4 semanas, algo así, un profesor en Estados Unidos, un profesor de educación física cristiano, se negó a tratar a los niños y niñas igual que como que si fueran un solo género, sino que dijo, yo trato a ellos nacieron varones, ellas nacieron niñas, a ellos les voy a poner ejercicio de varones, a ellos les voy a poner ejercicio de niñas. Eso fue suficiente para que lo suspendieran de su trabajo, pero él peleó. Él fue y la Corte Suprema, no me acuerdo de qué estado es, la Corte de ese estado le acaba de dar su derecho y le acaban de reincorporar a sus labores, porque también le estaban violando a él un derecho constitucional de pensar como él quisiera sin estar dañando a otras personas. Creo que va a haber un momento en que nosotros vamos a tener que prepararnos, y una de las cosas que yo creo que podría ser algo efectivo es que ir viendo qué abogados son personas que pueden tener conocimiento y que conozcan este tipo de leyes para que pueda defendernos, porque también no solamente van a ser los maestros, también van a ser los pastores. De repente van a decir, los pastores tienen que casar a una pareja homosexual. O como también sucedió en Estados Unidos, una pastelería se negó a hacer un pastel para unos homosexuales porque dijo, no vamos a hacer un pastel con 2 figuritas del mismo sexo. Entonces, vamos a tener que padecer persecución. O sea, el cristianismo, lo que tenemos que ver en el enfrentamiento al que vamos a llegar, es que tenemos que luchar, ¿verdad? Y es posible que algunos de nosotros tengamos que padecer más que otros, pero no podemos y no debemos estar haciéndonos por temor a un trabajo, por temor a otras cosas, de romper nuestros derechos. Tenemos que pelear nuestros trabajos, hermanos, o las labores en donde nosotros estemos. Y obviamente va a haber persecución. La Biblia lo menciona. Dice, los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Así que como que es algo profético para nosotros. Sí, ese momento está llegando cada vez más, ¿verdad? Entonces, sí va a ser bueno como ver hasta dónde legalmente se puede pelear por el derecho a la libertad de expresión, libertad de creencia, de culto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sabiendo que es pelear cuesta arriba en algunos países, vamos a ver cómo está aquí la cosa. Pero sí, de que viene lucha y persecución de algún tipo, parece que sí. Gracias, levantaste la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Ahí después veo Bien, cómo la gracias. va. ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Tavo, hay algo que me extraña un poco. Fíjate que recuerdo muy bien que se nos ha dicho que muchos teólogos piensan que el anticristo va a ser seguramente homosexual. Y veo cómo la plataforma esta LGTB se está moviendo de manera que cuando el anticristo venga y sea un líder mundial, no se mire como raro, pues, que sea homosexual
o bisexual o todo lo que tienen el LGTB, ¿verdad? Ok, pero también, por otro lado, entiendo que China y Rusia son piezas claves para este movimiento del anticristo. Entonces, mi pregunta específica es, ellos dos, tanto China como Rusia, están totalmente en contra del homosexualismo. Entonces, ¿cómo está encajado esto? Porque ahí sí me confunde un poco si estos dos países son pieza clave para que todo se mueva de acuerdo a la venida del anticristo, pues, y a su poderío. Sí, buena observación. Tal vez recordar que tanto en Rusia como en China no son una cultura con valores cristianos fuertes. Vienen del comunismo, los rusos y los otros tienen el comunismo. Entonces, en el caso de nosotros, de Occidente, los valores cristianos es básico para toda esta gente destruirlos. Entonces, esos valores no tienen por qué tocarlos en Rusia ni en China porque ellos no dan problemas. Entonces, no importa que tengan esos valores porque su filosofía en general, son parte del mismo equipo, ¿verdad? A ellos no les afecta que la familia no se golpee y que el LGTB no avance donde ellos. A ellos no les afecta. Ellos necesitan destruir la cultura acá, donde haya influencia cristiana, donde están los valores judeocristianos. Entonces, aquí sí, todo el bombardeo es ahorita centrado en América. En Europa ya avanzaron exageradamente, ya es normal, hace tiempos. Pero lo que faltaba era América, Estados Unidos, que ya se la están comiendo, y de ahí de chascada nos vamos todos los latinos, ¿verdad? Claro. Ahorita están como, esta es la parte que hay que trabajar, América, ¿verdad? Y sin dejar que se levanten en Europa, porque Rusia y China ellos la tienen controlada a su manera. La iglesia en China está creciendo exageradamente, pero a escondidas, ¿verdad? Igual que en India, a escondidas. No sé cómo estará la iglesia en Rusia, pero a ellos no les afecta. Gracias. Saludos. Bien, creo que doña Aida tenía una pregunta. Sí. Buenas tardes a todos. Pues a mí casi me impacta casi lo mismo que dijo esta muchacha Gina. Pues me impactó cuando usted nos comentaba que en los programas infantiles ya están infiltrando esas cosas, ¿verdad? Me impactó ver un programa que era normal, como dijo usted, los mopeds ahora están con esas cosas y me pongo yo a pensar de todos estos niños pequeños que vienen ahora que ya soy abuela, me veo yo con mi nieta, de qué manera podemos nosotros los adultos, ¿cómo se llama? Hablarles y cómo se llama que su principal amor sea el Señor y apartarlo de esas cosas que todo está infiltrado, ya no se puede ver Disney, ya no se puede ver nada porque en todos esos programas hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno de adulto puede ayudar a nuestros pequeños? Digamos, yo que solo tengo ciertas horas a mi nieta, ¿verdad? Me preocupa, no me preocupan ya tanto mis hijos porque ya están claros en la salvación, están claros en muchas cosas. Sé que también están en peligro porque hay tanta cosa afuera que los puede despertar como a desviarse del camino del Señor. Entonces, ¿cómo uno puede acaparar su atención sin ser como una imposición? Porque ahora un niño pequeño le puede decir a uno, pues te mando a la fiscalía o no me puedes regañar por esto. ¿Cómo hacerlo para captar su atención hacia el Señor? Sí, va a ser bien importante nuestra oración, porque esta es una guerra espiritual, ¿verdad? No es contra carne ni sangre. Necesitamos orar fuertemente, intencionalmente,
específicamente por ellos. Debemos de estarles adoctrinando, como se dice, ¿va? Inculcándole, repitiéndole los principios, que repitiéndole tan básico como que sos niño, Dios te hizo niño, qué bendición que sos niño, vos sos niña, qué bendición que sos niña porque Dios te hizo niña, esa es la bendición, que Dios te hizo así y Dios quiere que seas así porque tiene un plan para vos, e inculcarles que no hay más opciones, ¿verdad? Y el elemento fuerte que siempre menciona también Deuteronomio es el efecto del ejemplo. Nunca, como nunca, es más necesario que seamos buenos cristianos, que los niños vean en sus papás, en sus abuelos, en donde sea, la mayor cantidad posible de buenos ejemplos del cristianismo. Y esa es nuestra responsabilidad con los que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Creo que los niños de ahorita se van a enfrentar a un mundo más difícil de lo que nos habíamos imaginado o que alguna vez nosotros enfrentamos, ¿verdad? Entonces, porque ya es desde niño. Antes era hasta la adolescencia, la juventud, que empezaba uno a enfrentarse a cosas feas, pero ahora ya es de más chiquito, ¿verdad? Ya tienen planes para niños de menos de un año, de 6 meses, tienen planes. Yo no sé cómo han hecho planes para influenciar a niños de esas edades, ¿verdad? Entonces, sí se hace bien importante que no seamos suaves, lentos, no ir a la misma velocidad de antes del 2019. O sea, repetir, Deuteronomio 6 habla de repetirles en la mañana, al acostarse, al levantarse, al ir acá, al comer, allá. Esa repetición tiene un efecto importante, según Dios dice, ¿verdad? Sí. Gracias. Muy bien, tenemos a Mónica con una pregunta. Hola, gracias. Mi pregunta es, bueno, ya que estamos pronto, ¿verdad? Al rapto, no sabemos cuándo exactamente, pero pues sabemos que el Señor viene más pronto de lo que antes, ¿verdad? Creíamos. Pues uno se pone a pensar en sus familiares que aún no han creído, ¿verdad? Y que muchos familiares, no es que no se les haya dado el evangelio, ¿verdad? Sino que se les ha dado repetidas veces hasta que ya no lo quieren a uno ni escuchar, ¿verdad? Entonces, me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado, ¿verdad? ¿Qué hacer para preparar esos familiares? O sea, digo yo, le pido a Dios que crean antes del rapto, ¿verdad? Pero si no, ¿qué tenemos que estar haciendo para prepararlos? Ay, de nuevo, es la oración. Es una guerra fuerte, ¿verdad? Es la oración. Yo creo que entre más tengamos ese sentido de urgencia, mejor. Dios, el otro día platicando con Paco, y creo que lo mencioné un miércoles, Dios no le quiso aclarar a Pablo ni a ninguno de los de la iglesia primitiva que faltaban 20 siglos o 21 siglos para que viniera él, sino que ellos siguieran pensando, ya va a ser. Bueno, así los quiero. O sea, yo no les voy a quitar el envión, así los quiero. Es más, fíjate qué interesante. Lucas, déjenme ver si lo tengo que tener. Piensa que cuando lo leí dije yo, pucha. 12. Dice, bienaventurado, dice Jesús, ¿verdad? Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor cuando venga lo encuentre haciendo así, en acción. Uh-huh. Les aseguro que lo pondrá sobre todas las, o sea, va a haber galardones y posesiones. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, ahorita no viene,
No, falta bastante para que venga. Si mi siervo, dice, piensa así, entonces él va a comenzar, dice, a golpear a los sirvientes, a las sirvientas, va a comenzar a comer, va a empezar a beber y a emborracharse. O sea, cuando uno cree, no, ahorita no, tiene un efecto en la manera de vivir para el Señor. Lo afecta a uno de que se descuida, se ablanda, se afloja. Y Jesús no quería eso. Él dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, a la hora que no sabe, y entonces le va a caer duro. Es decir, el mensaje del Señor en esa parábola es, yo quiero que estén con ese sentido de urgencia, ya viene. Yo no quiero que estén pensando, no, ahorita no viene, sí, desde que estoy chiquito yo estoy oyendo que al fin, ya va a ser el fin del mundo. Lo que pasa es que cuando yo estaba chiquito, que oía que el fin del mundo ya venía, el mundo no estaba así, ¿verdad? Entonces, ese sentido de urgencia lo necesitamos para orar. Vamos a orar diferente a como orábamos por ellos, por los familiares y amigos, como lo hacíamos antes del 2019. Vamos a orar de otra manera, ¿verdad? El ver cómo le metemos el evangelio, ¿verdad? Cómo se lo doy, cómo consigo a alguien que se lo dé, cómo le digo que vea este video, le digo que oiga esta charla, yo no sé cómo, ¿verdad? Que le presento a fulano de tal porque a veces para uno es más difícil darle el evangelio a su familia. Entonces, ver cómo conectar a alguien. Pero orar y que Dios abra alguna puerta, ¿verdad? Y hacer nuestra parte en ese sentido. Y de nuevo, obviamente, el que esa misma familia vea en nosotros un cristiano que nunca había imaginado que existía. Eso es importante. El testimonio va a ser súper importante. Más que nunca antes. Claro. Y cómo, o sea, no sé, es que yo a veces me pongo a pensar, ¿será que no estoy orando bien, Señor? por esa persona, ¿me entiendes? No sé, ¿cómo orar por esa persona que a pesar de que se le ha dado tanto el evangelio y no hay forma, no sé. Orar porque entiende el evangelio, porque haya más oportunidades de contárselo. Yo les decía, por ejemplo, yo a veces no hallaba cómo darle el evangelio a mi papá. Y entonces lo que hice un día fue hacerle una carta. Y le hice una carta hablando de cuando yo estaba chiquito y que me acordaba de esto y que le agradecía lo otro y alguna que otra pasada cuando era yo niño. Y se me hizo una carta como de 16 páginas y la mayor parte de las páginas era para explicarle el evangelio. Y le decía, yo sé que un día cuando yo me muera voy a estar en el cielo, mis hermanas también, pero yo quiero que usted esté ahí. Yo no quisiera que usted no llegara ahí solo por no agarrar un regalo. Y ¿cómo se llama? Y se lo expliqué lo más sencillo que pude, ¿verdad? Y sucedió que cuando se puso grave, mi hermana le dio el evangelio, mi papá confió con mi hermana y después, cuando ya murió, y nos pusimos allá a los 2, 3 días después, 4 días, nos pusimos a arreglar el cuarto de él y yo me encontré la carta que yo le envié a mi papá como 1 o 2 años atrás, él la mantenía al lado de su cama en la mesita. O sea que probablemente la leyó más de alguna vez y la quedó meditando. Entonces, nuestra parte es insistir, tal vez no nos demos cuenta, tal vez ni nos demos cuenta que confían en Cristo, pero sí tenemos que bombardearlos para que en algún momento Dios use eso en su mente, ya sea aunque sea en el último momento que se están muriendo y se acuerdan de lo que les dijimos nosotros, o lo que les dijimos en una carta o en un audio. Vos bombardearlos y si se enoja o lo que sea, no importa que se enojen.
Ok, gracias, Gustavo. Muy bien. Tenemos una pregunta de Yulisa Caballero. Pastores, buenas noches, hermanos. Solo compartir sobre lo del tema, ¿verdad? Que es preocupante. Como padre, yo madre joven, he escuchado las conferencias del pastor Gustavo sobre el asunto del homosexualismo, todo lo que se está moviendo alrededor del mundo, biblioteca virtual, biblioteca con libros y todo relacionado a esto, y compartir en relación a la hermana que dice que tiene una nieta, y compartir con la otra hermana que está preocupada por sus familiares. Bueno, 2 puntos para compartir un poco de lo que yo viví, y qué bueno que escuché las conferencias antes de que me pasara. Como madre joven, yo venía con mi hija, y mi hija tiene unos videojuegos, de hecho en mi celular con el cual estoy conectada, pues yo no sé cómo lo descargó, no sé cómo apareció este videojuego, creo que ya están en línea, solamente les aparecen los anuncios y ya está. Pero me pareció bonito, dije yo, es para crear a mamá, es para crear a papá, es para peinar a mamá y es para peinar a papá. Y me pareció bonito porque se crean dibujitos que representan la figura materna y la figura paterna, y explorar. Pues lo dejé. Cuando yo dejé a mi hija, iba a la par mía, estábamos de viaje, y entonces cuando yo la veo le digo, hija, ¿por qué dibujas a este hombre con su pelo rosado y con aretes? Le digo yo, ¿y por qué le pones esa ropa? Le digo, dime una respuesta lógica. Entonces me dice mi hija de 5 años, mami, porque es normal, los hombres se visten así, me dijo ella. Yo me quedé en shock. Previamente yo ya había visto las conferencias del pastor Gustavo, con las cuales me abrieron mucho la mente, me despejaron como padres a estar atentas de lo que está viendo mi hija, y pues, o sea, me aterré. Lo primero que le dije es lo que el pastor Gustavo está diciendo. Yo le pedí al Señor, fueron momentos de segundos que yo reaccioné. Yo le pedí al Señor, le dijo, hija, ¿usted ha visto que su papá se viste así? Mire el ejemplo de su abuelo, mire el ejemplo de su abuela, mire el ejemplo de sus tíos, y observe si ese hombre que se está dibujando se parece a sus tíos. Y le hablé con un tono así un poco fuerte. Le digo, no es correcto. No es correcto el hecho de que usted vea un anuncio cuando está viendo sus muñequitos o algo, que usted lo tome normal. Eso no es normal. A Dios no le agrada. No es agradable ante los ojos de Dios que un hombre ande así. Mamá, o sea, ay no, mi mamá, o sea, mi hija de 5 años me vio como una persona extraña al decirle que no era normal que una persona se vista de esta manera, un hombre con pelo rosado, con unas argollitas, o sea, y ella me dijo, yo lo he visto y es normal, mamá. Entonces los niños están viendo anormal, lo normal, y creo que el mundo está cambiando y tenemos que ser drásticos, aún así nuestros hijos, como madre joven lo digo porque yo me aterré, que prestemos mucha atención en el diario vivir y que seamos, como dice el pastor, ejemplo. Si ella no ve ejemplo en mí, si ella no ve ejemplo en su papá, si ella no ve ejemplo en sus abuelos, si ella no ve ejemplo en sus tíos, por eso es necesario que cuando uno pues toma la decisión de unir su vida a una persona, pues primero los principios morales, ¿verdad? Y que bueno, pues desde luego uno tiene hijos es porque obviamente hombre y mujer, ¿verdad? Sucedieron las cosas y tuvimos nuestros hijos, hombre y mujer, desde luego. Entonces, pero es necesario también la crianza y en manos de quien dejamos a nuestros hijos. Yo siempre he vivido en conflicto, hermanos, con mi familia materna, porque los papás son protectores con sus hijos y me dicen, ¿por qué tu hija solo comparte con los papás con los abuelos del papá, y por qué no la dejas con nosotros? Y entonces, por muchas razones, yo vivo lejos de mi familia y paso solamente aquí en Tegucigalpa porque aquí vivo, mi familia es de Copán. Y en una de las balanzas que yo puse es en manos de quién va a estar mejor mi hija.
en manos de sus abuelitos, aún así sea tal vez cuestionada por cosas o formas de vivencia mía, o cómo yo invierto mi dinero, qué hago, o me midan mi tiempo. A mí no me interesa. A veces tenemos que medir en manos de quién vamos a dejar nuestros hijos y poner en una balanza qué gano y qué pierdo. Porque a mí nada me cuesta tal vez dejar a mi hija en mi casa con otra persona, pero yo siempre puse en balanza dónde está mejor mi hija. Y creo que está en nuestras manos cuidar a nuestros hijos, tratar de leer, de educarnos también. Yo soy nueva, ¿verdad?, en todo esto. Me aterra el pensar que el día de mañana tal vez Dios me regale otro hijo, o me aterra pensar cómo va a ser la crianza, porque es bien difícil los tiempos que estamos viviendo. Y creo que también para mis suegros que me han apoyado desde que mi hija nació, también ha sido difícil para ellos también ese punto. Ellos son de otra época, yo soy de otra época, mi niña está en esta época tan terrible, ¿verdad? Pero pienso yo que con la fe en Dios, Dios nunca lo va a dejar a uno. Dios siempre va a estar de nuestro lado, Él no nos va a desamparar. Y hay familiares, yo tengo una tía que siempre fue a la iglesia, es una señora, es prima de mi abuela, que en paz descanse, y dice, yo oré 30 años por mi esposo, el esposo le fue infiel, tuvo hijos fuera del matrimonio, yo no comparto eso, pero ella oró 30 años por su esposo, y como dice el pastor, ya en sus últimos años de vida, él se convirtió al evangelio y pues fue salvo, ¿verdad? Entonces no hay que dejar de orar por los errores humanos. Creo que nuestros cónyuges van a fallar. Creo que nuestra familia, nuestros padres también van a fallar. Nosotros le vamos a fallar a nuestros padres, pero Dios en su infinita misericordia siempre va a cuidar de nosotros, y nuestra confianza siempre tiene que estar al 100 en el Señor. Y no solamente compartir esto, y que sí hay que estar atentos y pensar mucho en la crianza de nuestros hijos, nuestro futuro, el futuro de ellos, ser perseverantes en la fe y no dejarnos guiar por media verdad. Gracias. Está bien interesante esa historia que contaste de tu niña. Y si nos mandas por medio de tu líder o de alguien, ¿cuál es ese jueguito para que los demás padres sepan, verdad? Que a ver cuántos jueguitos hay así, que al principio se ven bonitos, normales, pero de ahí van metiendo cosas, ¿verdad? Qué barbaridad. Pero lo bueno es saber que somos parte del equipo ganador, que somos más que vencedores, que tenemos la victoria en Cristo, solamente en Cristo, porque ya por nuestra fuerza o a nuestra manera no vamos a poder. Entonces la oración no tiene rival, ¿verdad? Nuestra oración a Dios por nuestros niños, por nuestros familiares no cristianos, y el ejemplo, es que el ejemplo, si tuviéramos más conciencia de cuánto ocupamos tener un mejor testimonio y qué poderoso va a ser en esta época un buen testimonio, sería increíble si agarráramos esa conciencia, porque veámoslo como en dos equipos. El equipo del humanismo, de LGTB, de toda esta cosa, contra el equipo de los valores. Y ahorita el equipo de los valores juega mal, es bien débil, no tiene estrategia. Entonces es bien fácil para el otro equipo hacer estragos, influenciar. Entonces lo que tenemos que hacer es nuestra parte, ¿verdad? Nuestra parte con nuestros hijos, en nuestra iglesia, con los hermanos al alcance, con las personas que estemos ganando. Hay que formarlos. Ellos son increíbles cómo en año y medio sacan a relucir todo ese trabajo que habían estado haciendo. Creo que para ellos es como esto que está pasando en el mundo por la pandemia, era un sueño para ellos. ¡Wow! Les despejó el campo y ahora están pero volando, ¿verdad?
y cuánto poder político están ganando, cuánto poder económico, los medios, increíble cómo se adueñaron de los medios de comunicación. Entonces, tenemos que usarlos y punto, para hacer nuestra parte, porque de nuestro lado tenemos al Señor, el Espíritu Santo y armas espirituales. Pero hay que usarlas bien. La palabra hay que usarla bien. Así que ánimo. Hay que dar la batalla. Tenemos que ganar más personas y tener nuestra relación íntima con Dios como nunca. Como nunca, ¿verdad? Ay, estaba en Expreso Americano. Qué bien. Un cafecito. Hey, doctor, ya vino. Hola, hola. Ni diga Expreso Americano porque les cuento que muchos saludos. Quien quiera probar, degustar un super café, Yulisa es barista y trabaja en Nativo, en Café Nativo. Así que si alguien sabe de café, Yulisa, así que un gusto, Yulisa, y muy linda su historia. Oye, su testimonio. No, tenemos que probar ese café. Gracias, hermanos. Es un té, porque por eso me estaba tapando la marca de Nativo, pero es un té el que me estoy tomando. Miren, ahí está el té. No tomo café que no sea Nativo. Bueno. Bien, tenemos ahí a Betty García con su mano levantada. Sí, hermanos, yo vine el 13 de agosto de Houston y vine sorprendida porque la familiar que yo fui a cuidar está ahorita comenzando primer grado y la mamá trabaja en el mismo kinder como asistente. Y entonces yo quedé viendo las noticias y entonces le digo yo, no me gusta, le digo yo, ese muchacho, ese periodista que sale ahí porque parece bien varón, le digo yo, y sale con un muchacho ya casado, le digo. Entonces ella me dijo, qué barbaridad, me dice, sí, no mire de que aquí, si a usted la oyen, de que usted tiene discriminación para los homosexuales. Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, usted si fuera maestra, le suspenderían su trabajo, me dice. Allí a los niños se les acepta que lleguen pintadas las uñas, los que ya están definidos que van a ser niñas, me dice. Allí las maestras, si les hacen bullying a los varoncitos, las maestras los abrazan y los aconsejan y le llaman la atención a los que les hacen bullying, a los niñitos que van así con detalles de niña. Y entonces, tenga cuidado, me dice, porque aquí así es, me dijo. Así me dijo. Y también lo que me sorprendió es que mi pariente mira muñequitos con el pelo así como de Goku. Y según lo que recibimos en teología, ellos se llaman Seirin, son son demonios. Y también los Seirin son los que tienen cabeza de bocina, como de bocina también. Y también está saliendo bastante, toda la televisión para los niños pero está plagado de todos esos muñequitos con orejas como de hombre lobo y cola. Y es lo que dice Yulisa, que mi sobrinita, ella se pone a ponerle ropa pero ella todavía no tiene muy
eso de a los hombres ponerles cosas de accesorios de mujer, pero a la niña que ella estaba pintando, que era ella misma, que en el celular ella tiene opción de ponerle ropa y todo eso. Ella se pone pelo morado, cola y las orejas. No sé qué significa ahorita eso de orejas como de hombre lobo y cola. Pero solamente esa es mi contribución. Gracias. Gracias. Gina ya se fue. Gina, que habías puesto ahí que tenías un dato interesante, pero bueno. Familia Zúñiga. En el juego Fortnite, los jóvenes ya no pueden escoger jugar usando un personaje varón. El sistema les asigna personajes femeninos o varones. Sí, van metiendo la influencia, qué increíble. Por cualquier cosa la meten, ¿verdad? Y por lo menos eso dice uno, ellos tienen ese sentido de urgencia, ellos andan viendo cómo meten su evangelio. Y nosotros, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no buscamos cómo meter nuestro evangelio, el evangelio verdadero, ¿verdad? Creo que no deberían de ganarnos en esa agresividad y creatividad y esa pasión que tienen por su causa, ¿verdad? Ese es el punto. Si el rapto está cerca, tenemos que estar en lo que Dios quiere que estemos. Bien con Él y ganando más personas, influenciando al que se pueda, ¿verdad? Hay un verso que dice, estaba leyendo ayer también, que en una historia que cuenta Jesús, les dice, vayan y avísenle a los invitados que ya va a estar el banquete. Entonces le vienen y le dicen, fíjese que uno dijo que no podía venir porque había comprado algo y tenía que probarlo. Otro compró un terreno y tenía que ir a verlo. Otro que se casó y no podía venir. Y todos pusieron excusas. No, entonces vayan y agarren a cualquiera ahí en la calle, ¿verdad? Y ya más o menos lo hicimos. No, vayan y fuercen a la gente a venir aquí, a mi casa. Que vengan a mi casa. Fuércenlos a venir. Y me llamó la atención ese intenso deseo de Dios mostrado en esa parábola, transmitiéndolo a nosotros. Hagan algo, casi que no sé, sean intensos para ganar personas, casi equivalente a obligarlos, no obligarlos, ¿verdad? Pero un intenso deseo de que vengan a comer con el Señor. Eso es lo que nos toca a nosotros en esta época. ¿Quién más tenía ahí algo? Martín Rosales, ¿tenías algo ahí? Estoy viendo ahí. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, comentaba, Pastor Gustavo, a nivel local, últimamente yo he estado revisando oportunidades de negocio, de financiamiento, de consultorías y en una plataforma que constantemente está publicando estas oportunidades. Y la aproximada que llevo es que de cada 10 oportunidades, 4 o 5 están amarradas con que el negocio o el proyecto incluya a ideología de género. Les leo rápidamente, regularmente aparecen así como el proyecto debe asegurar la inclusión del enfoque de género. El proyecto debe incorporar a la comunidad LGTBIQ en todas las actividades. Se debe promover la participación de la comunidad y de la ideología de género, ¿no? Y lo interesante es que estos no son proyectos de educación. Uno es para generar agricultura en Juticalpa. Otro es para generación de energía solar. O sea, incluso hasta complicado. ¿A qué se refiere cuando te piden de que incluyas todo esto en un proyecto
de microfinanzas, en un proyecto de agricultura, en un proyecto de energía, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto es que esto está ligado con dinero y nosotros a nivel local vivimos bastante de todo ese financiamiento, o sea, de que a los jóvenes universitarios que estén saliendo o que estén trabajando, casi que la oportunidad de trabajo va a estar ligado en tipo de proyectos en los cuales va a tener que alinearse porque es una exigencia de todos los programas internacionales y pues en nuestro país regularmente vivimos en una buena parte de todo ese financiamiento que da. Así que eso es algo de que hemos hablado bastante de los niños, de la educación, que es terrible, pero a nivel profesional y en general en todas las áreas, como les menciono, agricultura, energía, microfinanzas, eso se ha vuelto ya una exigencia en nuestro país. O sea, de 10 oportunidades de proyectos o de consultorías, por lo menos la mitad tienen explícitamente la obligatoriedad de promover, incluir, apoyar estas agendas. Y desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos, yo creo que todo ser humano, incluyendo el pecador y todos, ¿verdad? Somos pecadores, merecemos el derecho humano. El problema es y lo que inmediato sucede es el ataque al cristiano. Entonces no debemos de dejar de ser ilusos, que simplemente lo que queremos es ser justos con las personas. Debemos de ser justos con todas las personas merecen ser tratadas con los derechos humanos, no importa quién sea. El problema es que esto es todo como tú lo has estado mencionando, ¿no? Es mucho más grande, que trasciende política, trasciende personas. Gina nos comentaba de la institución donde está, de que todos ellos dicen, no, estamos en contra, pero no hay de otra manera para seguir subsistiendo con este negocio que adaptarnos ahí. Así que yo creo de que como cristianos, y tú lo decías recién, es de no perder el enfoque, compartir el evangelio y estar expuestos a lo que sea, ¿verdad? Y ser firmes en nuestras convicciones. Dios nos va a guardar. Esa es una promesa también, ¿verdad? Que va a estar ahí con nosotros. Y no perdamos el enfoque. Difícilmente no vamos a dejar de ver en los próximos meses quien gane a nivel de la política. Creo de que eso va a estar bien complicado, porque el dinero viene precisamente de organismos que están muy enfocados en toda esta temática y que lo exigen para poder soltar dinero, exigen que haya ese tipo de compromiso a nivel de las instituciones y de los países para apoyar de una manera explícita y directa toda esta agenda. Así que creo de que la enseñanza en casa no va a ser la escuela la que debe de enseñar a nuestros hijos, somos nosotros con los padres, y la convicción nuestra y compartir el evangelio a nuestros familiares y como decía de la última persona que participaba, no cesar de orar y de seguir dándoles el evangelio aunque se molesten, pero eso es lo que realmente debe de mantenernos en enfoque correcto de cuál es la responsabilidad como cristiano. Ese era el dato, Gustavo. Sí, qué interesante que de agricultura, ¿qué tiene que ver la agricultura, verdad? Con estas cosas y no importa, para ellos no importa, lo ligan, porque para ellos no tiene que haber una relación necesariamente, ¿verdad? De educación, no importa, si querés poner va a llegar un momento en que si querés poner un puesto de reparar llantas, va a ser condicionado a que vos apoyes el movimiento LGTB. Cosas así que ni tienen nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, no sé quién más levantó la mano, quería opinar. Hay 3 personas, tenemos a Isaías, Marlon y Lili, que tienen preguntas. Entonces vamos con Isaías. Sí, ya puse el audio. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Fíjese que yo quería comentar algo que nos pasó hace algunas 3 semanas más o menos. Nuestros niños comenzaron clases, ¿verdad? Y una de mis hermanas le regaló una tablet a mi hija para que ella pudiera tener sus clases en línea. Entonces, queriendo implementarle algún control parental en la tablet para que pues no vaya a estar tan expuesta o bandeada a situaciones ahí que vayan en contra de lo que hemos creído, ¿verdad? Esas convicciones de qué es lo que nosotros creemos en base a que el Señor pues creó hombre y mujer a su semejanza, ¿verdad? Y tantas otras cosas que van ahí con la ideología de género. La cuestión es que teníamos que crearle una cuenta de correo y usted ya lo había mencionado en una de las conferencias.
pues Dios nos los puso a la vista, eso, cuando estábamos creándole la cuenta de correo y teníamos que definirle el sexo, pues aparecía ahí que teníamos que escoger entre 3 opciones, no solamente 2, hombre, mujer, y el otro decía no definido. Y entonces cuando lo miramos así, pues nos sorprendimos, ¿verdad? Y pues lo que quería comentar es que esta agenda va de frente, no importa qué es lo que se lleven por delante, ¿verdad? Entonces como padres, y he notado la preocupación aquí, tenemos una oportunidad como ninguna. Tenemos nuestros niños en casa y tenemos que aprovechar este tiempo que los tenemos ahí cerquita para afirmarlos en la base bíblica, afirmarlos en los principios de la creación del Señor. Como bien usted lo decía, en Deuteronomio 6 se nos manda a pasar de generación en generación. Dice, le hablarás de esto a tus hijos y los hijos de tus hijos a tus hijos, y así, ¿verdad? Entonces tenemos una oportunidad bastante importante, diría yo, invaluable, para afirmar el corazón de nuestros hijos. Hace mucho, con la preocupación nuestra, Rudy y yo, de la crianza de nuestros niños, hemos estado buscando alguna dirección que podamos aprender acerca de cómo criar a nuestros hijos. Y nos encontramos con el título de un libro que fue como una explosión en nuestra cabeza. El libro se llama Se me ha confiado el corazón de un niño. Y a nosotros el Señor nos ha confiado 3. Entonces, tenemos que estar alertas como padres, estar ahí para ellos y afirmar su corazón. Afirmar su corazón. El Señor nos puso una gran responsabilidad para guiar a nuestros hijos y ser un ejemplo para ellos y confiar pues en el que la obra del Señor en ellos van a ser usados para Él también. Entonces, quería comentar eso. Muchas gracias. Gracias. A ver, ¿quién más? Qué bueno que los tenés en casa, los niños, ¿verdad? Cada vez va siendo la mejor opción. Marlon, Lili. Buenas noches. Un placer poder estar ahí con ustedes. Más que todo agradecerles, ¿verdad? Por los temas que últimamente se han estado tocando en la iglesia. Yo creo que han aclarado muchas de nuestras dudas. Yo creo que cuando empezó la pandemia había mucha escasez de información al respecto en el tiempo que estábamos viviendo y bueno, yo creo que últimamente, gracias a Dios, ¿verdad? Él ha aclarado, como les dije, muchas de nuestras dudas en qué momento estamos, ¿verdad? Y todos sabemos pues que el Señor viene pronto. Les comento un poco, a principios de pandemia, pues cuando empezó todo esto, sin duda yo creo que todos quedamos impactados, ¿verdad? Y fue así como, bueno, en mi caso les comento, yo creo que le había comentado al pastor Tavo, que empezamos a buscar información, ¿verdad? A veces, bueno, en internet, que creo que es lo más fácil ahora. Y pues yo había escuchado en algún momento, ¿verdad? O bueno, o uno cuando entra a internet a veces salen algunos mensajes y uno escucha a las personas compartir, ¿verdad? En mi caso había escuchado a un señor que es de apellido Alducín, ¿verdad? Pues había escuchado algunos temas acerca de la salvación y bien claro, ¿verdad? Bueno, es sana doctrina, dije yo, todo lo que él comparte y todo, ¿verdad? Y fue interesante porque al comienzo de la pandemia, pues él empezó a subir un montón de videos, y yo empecé, ¿verdad? Él empezó a hablar así del libro de Apocalipsis, estamos por acá y no acá, pero en una de esas él dio hasta fecha, ¿verdad? De cuándo vendría el Señor. Y entonces me sacudió, me acuerdo que hasta al pastor le mandé el video, pastor, mire esto, y yo creo que así ha sido todo, pues el hecho de que hay mucha desinformación. Hace poco, yo creo que yo cuando saqué teología, había escuchado de lo que es de si la iglesia va a estar en la tribulación, si el rapto va a ocurrir antes de la tribulación, pero nunca lo había escuchado de alguien, ¿verdad? O sea, nunca lo había escuchado que lo predicara. Y últimamente se está escuchando, ¿verdad? Y bueno,
alguien que también había escuchado varias veces, le escucho mencionar, vaya, hasta lo retrocedí para analizar bien y, wow, o sea, este chavo dice que la iglesia va a estar en la tribulación. Entonces, yo creo que, bueno, gracias a Dios, pues, por los que hemos tenido el privilegio de sacar teología, y pienso que gracias a Dios ahí terminamos de afirmar nuestra fe y nuestras convicciones, pero no todos han sacado teología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudarle a las personas a decirles a qué se pueden exponer, a qué no? En estos tiempos que hay tanta información, tanta gente hablando, ¿verdad? Tal vez porque sabe algunas cosas y ya suben videos o libros, pues, o sea, andan tantas cosas ahí, tanta desinformación. ¿Qué le podríamos decir a las personas que están ávidas por información, por, no sé, o sea, ¿cómo podríamos ayudarles? Me gustaría. Y bueno, también comentarle, esa es la pregunta, y comentarle pues esta lucha que tenemos, ¿va? Con nuestros hijos. Yo en mi caso tengo 3 niñas tan pequeñas y es difícil, ¿verdad? Es difícil cuidar lo que ellas puedan ver, ¿verdad? Hemos optado con mi esposa en encender la televisión lo menos posible, ¿verdad? A ese nivel hemos llegado, porque ya no, ahora están a veces le ponemos en el teléfono Superlibro, por decir algo, ¿verdad? Y se corta Superlibro y aparecen unos anuncios ahí, ¡bah! Ahí van metiendo ya todo. O sea, ya ni eso se va a poder dar que miren, pues, o sea, y los niños son tan, no sé, son tan fáciles de aprender, de que cuando miran algo no se les olvida, es increíble, pues, o sea, la facilidad que tienen, y a veces borrar esas ideas, esas imágenes de su mente no es fácil. Eso les quería mencionar. Sí, bueno, por un lado, es importante estarse afirmando en la sana doctrina. Y cuando uno se dé cuenta de algún hermano así que está viendo de todo tipo de material, de videos, de artículos, de libros, tratar de decirle algo o animarlo a que pida consejo acerca de lo que está leyendo o viendo, ¿verdad? Que sería bueno que preguntara de qué tal es ese libro o ese autor o ese video, a ver. Es lo que yo hago a veces, de animarlos para estarnos cuidando unos a otros, ¿verdad? Y sí, hay que estar bien encima de los niños ahora. Es increíble. ¿Quién más? Bien, tenemos Sí, a sí. Lili A ver, y aquí. Fanny. Ok, aquí estoy yo. ¿Me escuchan? Buenas noches a todos. Yo creo que no solo en esa parte de la comunidad LGTB se ve como que uno dice ya estamos en los últimos tiempos, sino que también la gente cada día es más amadora de sí mismo. Pues usted entra hacia un montón de redes sociales y todo, y uno ve que hay un culto al cuerpo, pues incluso cristianos caen en eso, en que el CrossFit es lo mejor y todo el mundo metido en gimnasio por horas y querer hacer como el cuerpo perfecto y así. Y las filosofías y también como en la parte profesional es casi un pecado que no tengas una maestría. Es más, hace días yo fui a una entrevista y me preguntaron, ¿y usted tiene planes de maestría? Y yo, no, fíjense que yo quiero trabajar para apoyar a mi familia y así, a ver qué más planes salen, pues porque mi fin no es como especializarme así como en algo. Y yo creo que ni por eso me dieron el trabajo, ¿verdad? Porque han de haber pensado, no, esta muchacha no se quiere superar o algo así. Y de verdad, yo me asusto cómo la gente se ama tanto a sí mismo ahora y hay tanta filosofía que si uno se descuida un poquito, se gana, hay algún pensamiento que se gana su corazón. Entonces uno tiene que estar como súper apegado a la Biblia para que nada de eso todo ese progresismo que hay ahorita se te pegue, pues. Sí, es cierto. Hay el pasaje donde Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos será tiempos peligrosos, y los describe así, serán peligrosos. Y entonces uno de los elementos que pone en la lista de por qué van a ser peligrosos es amadores de sí mismos.
la gente amadores de sí mismo y ese amadores de sí mismo pues tiene varias maneras de manifestarse, ¿verdad? Y tal vez uno no lo ve malo, o sea, hoy en día no se ve malo, pero ahí Pablo lo describe como peligroso. Entonces, de repente, esa listita que le dice Pablo a Timoteo, es bueno echarle el ojo porque son cosas, todo lo que está ahí mencionado en esa lista es peligroso para los cristianos, para la iglesia. O sea, ahí no está describiendo al mundo, está describiendo peligros dentro de la iglesia, dentro de la vida de los cristianos. Entonces les animo a echarle el ojo a esa lista y ahí va incluido lo que mencionaste, Lili, ¿verdad? Bien, tenemos a Fanny, a Marisol y creo que Cecil quería hacer una pregunta y recordarles hacer preguntas puntuales para Don Tavo en este caso, ¿verdad? Para poder aprovechar mejor el tiempo y que haya más chance de más preguntas, ¿verdad? Preguntas puntuales. Ok, vamos con Fanny. Ok, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo solamente, no es una pregunta en realidad, solamente quería comentar algo porque con base a lo que han estado hablando sobre los niños, la verdad que me parece un poquito difícil, incluso imposible, que nosotros como padres estemos 24/7 encima de ellos, ¿verdad? Entonces, mi opinión en realidad es que no los podemos mantener en una burbuja en donde yo le diga, no va a haber televisión, no va a encender la tablet o no va a encender la computadora, porque eso es imposible. Yo creo que como padres lo que tenemos que hacer en realidad es lo que dice la Biblia, instruirlos en el camino, ¿verdad? En mi caso, yo tengo un hijo de 12 años que le encanta investigar, le encanta leer, le encanta cualquier tema que escucha, cualquier cosa que él ve, inmediatamente lo voy a ver yo en la computadora, en Google, buscando qué esto, qué lo otro. Entonces, lo que yo implemento es enseñarle a que todo lo que él lea lo filtre a través de la escritura. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Porque yo no lo puedo tener en una burbuja, porque vaya, ahorita está conmigo todo el día, pero y el otro año si volvemos a presencial, él va a volver a la escuela, él va a seguir teniendo amigos, a veces no voy a estar para vigilar lo que está haciendo en la computadora, y el control parental funciona, pero no a totalidad, porque yo lo he visto. Bueno, mi hijo me ha jugado la vuelta a mí varias veces ya, con eso del control parental, con eso de las páginas. Él ya sabe cómo revisar historial, él ya sabe cómo borrarlo, él ya sabe cómo quitar su rastro digital. O sea, los hipotes están ahorita en una etapa donde ellos saben más que uno tecnológicamente. Entonces, es bien complicado que yo diga, bueno, ya no vamos a ver tele. No. Le comentaba ahorita yo a Marisol que ayer estábamos viendo la película de la patrulla canina. Yo no sé cuántos tienen niños pequeños que ven ese programa son unos perritos que son como una patrulla, y allí en esa película tan inocente que es para niños de 2, 3 añitos, ya está un mensaje subliminal sobre eso de vestirse de niña y no hay ningún problema. Entonces, al menos mi hijo siempre me dice, mira mamá, ya están metiendo el mensaje, mira, ya están metiendo, o sea, que tengan la capacidad de identificar, porque lastimosamente estamos en este mundo y el mundo así está. Y no me debería sorprender a mí que en diferentes aplicaciones y en diferentes programas estén metiendo esto, porque más bien esto se va a poner peor. El punto está en que yo tengo que enseñarle a mis hijos y tengo que enseñarme a mí misma también a poder filtrar todo a través de la palabra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que yo debo hacer? O sea, no puedo aislarme del mundo porque en él vivo. O sea, es mentira. Pero lo que sí yo puedo hacer es, estando en el mundo, todavía estando, porque como dice la Biblia, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Estando en medio de todo esto, yo puedo ser luz, ¿verdad? Yo puedo enseñar, yo puedo practicar muchas veces, no necesariamente alejarme. Entonces, en esa parte sí me cala ese versículo de instruye al niño en su camino. No está hablando del joven, no está hablando del adolescente, está hablando de un niño, desde chiquito, que sepa cómo identificar esto y aquello. David ayer leía sobre las teorías de
de la creación, de la evolución, le encanta leer, pero dentro de todo eso, yo le digo a él, ajá, pero ¿qué pensás de eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué crees vos? O sea, de eso se trata, porque lo que decía hace poco Gina de los libros de sociales, imagínense que yo estuve dando una clase hace como un mes sobre identidad de género y ya aparece ahí que el niño puede pensar que es una niña en cuerpo de niño, ya en los libros de sociales de Honduras, ya aparece. Pero obviamente está en nuestras manos enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces solamente eso, no tenerlos en una burbuja, porque no funciona. Tarde o temprano van a salir al mundo y va a ser peor cuando se encuentren con toda esa desinformación o mala información que se les va a meter en su cabecita sin saber qué hacer con ella. Yo creo que lo correcto es más bien enseñarles a manejar todo este desastre del mundo que tenemos. Solamente, gracias. Sí, excelente. Así es. Es como en algún momento hablábamos de vacunarlos. Es decir, cuando vos ves algo que ellos están viendo o leyendo y le mostrás cuál es lo que Dios dice acerca de eso y por qué eso está equivocado, le estás enseñando. Es una manera de vacunarlo para que él después pueda identificar por sí mismo esos otros errores. Excelente. ¿Quién más? Marisol. Bien. Marisol Carmaya. Ok, buenas noches. Fíjense que regresando a lo que decía el pastor Paco, ¿me escuchan? Sí. Sí. Regresando a lo que decía el pastor Paco sobre un pastelero que pues se había negado a hacer un pastel, ¿verdad? Para este tipo de personas gay. Sí, hermanos, de verdad que me acordó el versículo, ¿verdad? El diablo anda buscando devorarnos. Yo en lo personal, nuestro país es un país muy conservador, pero yo ya estoy teniendo este tipo de problemas, o sea, ya estamos teniendo este tipo de problemas. Yo ya ya llega gente a la tienda o me escriben diciendo pasteles para boda. Yo trato de ser muy cautelosa, ¿verdad? Muy cautelosa para pues no dar degustaciones o no contesto, ¿verdad? X o Y cosa. Pero hay algo bien interesante y es con respecto a este pastelero y fíjense que yo leí el artículo de él cuando pasó esto y pasó en el 2012, hermanos. Pasó en el 2012 y él se negó a hacer su pastel, pero él dice que en 20 segundos se negó y les explicó que por su libertad de religión, ¿verdad? Le evitaba hacer ese tipo de pasteles. Y bueno, esos 20 segundos se convirtieron en semanas, en demandas para él, ¿verdad? Y qué difícil, ¿verdad? Y yo me puse en el lugar de él, o sea, él pudo perfectamente decir, ok, ¿sabe qué? Se lo voy a hacer para no tener problemas legales, o sea, Dios sabe mis creencias, Dios sabe esto, pero no, en realidad que Dios no nos manda eso. O sea, él peleó hasta las últimas consecuencias. Cabe resaltar que eso fue en el 2012 y él ganó el juicio, ¿verdad? 7 pues estuvieron con él y 2 personas y dos no, ¿verdad? Pero gracias a Dios pudo salir de eso, fue en el 2012, pero yo me pongo a pensar, ahorita un pastelero va a un juicio porque denigró a personas gay, créanme, no vamos a salir ganando, o sea, no vamos a salir ganando porque ahorita está tan agresivo, este año y medio que hemos tenido de pandemia ha sido tan agresivo y me pongo a pensar que en realidad nosotros los cristianos nos falta ser más agresivos. El enemigo es agresivo, hermanos. Cuando escuché a una de las hermanas diciendo, mis nietas, ¿qué hago para que no caiga en todo esto? Miren, yo solo me acordé cuando mis hijos estaban pequeños, mis hijos ya están grandes, pero recuerdo que uno de ellos igual es de esos niños que siempre le gustó leer, súper analítico, le encantó siempre preguntar. Y yo me acuerdo que cuando estaban pequeños yo les decía, ok, hacemos devocional y qué bonito el devocional, a dormir, ¿verdad? Qué bonito el devocional.
pero a medida fueron creciendo, mis hijos, uno de ellos, que era Daniel, ya me decía, mami, pero ¿por qué Dios tal cosa? Y yo, hijo, por esto y esto. Ya había un grado de dificultad en mi devocional, ¿verdad? Ya cuando tenía alrededor como de 14 años, yo ya fui viendo que mi hijo lee bastante y es súper analítico para los que lo conocen. Y yo ya empecé a ver que como mamá no podía ser simple en decirle, ay, Dani, yo después te explico. No, Dani, está bien. Mira, ve, vos siempre te metes a rollo con tus preguntas. No, empecé a ver que en realidad yo como mamá necesitaba un tiempo más extra en el Señor para poderme sentar y hacer el devocional con mis hijos. O sea, es algo que tenemos que ser agresivos, ¿verdad? Y sí, ya estamos en los últimos tiempos. Esto del LGTB es últimos tiempos. Entonces, si él, cuando dice león rugiente que anda buscando a quién devorar, él quiere devorar a sus hijos, quiere devorarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, el ser agresivos, así como el enemigo es de agresivo, nosotros ser agresivos. Cuando yo leí esto de este pastelero que se llama Philip, yo dije, o sea, lo llevó hasta las últimas consecuencias, hermano. Él lo llevó hasta las últimas consecuencias. Gracias a Dios, el juez le dio la libertad, ¿verdad? Y salió ganando en su juicio, pero lo llevó hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Lo llevó hasta las últimas consecuencias y eso es lo que Dios quiere, que seamos agresivos. Él fue agresivo hasta sus últimas consecuencias y Dios le dio la victoria, ¿verdad? Igual nosotros con nuestros hijos están siendo bombardeados, ser agresivos como lo es el enemigo. Eso solamente. Gracias, gracias. Así es. Excelente. ¿Quién más tenemos? Vamos con Ceci. Buenas noches, hermanos. Para empezar, quisiera agradecer al pastor por tomarse el costo de atender las dudas de los hermanos y los comentarios. Y agradecerle también por los mensajes y la serie que estuvo muy buena, muy interesante y muy retadora. Quisiera hacer un comentario y plantear dos dudas. El comentario es que yo siempre había deseado, por ejemplo, servir en un ministerio que prestara, por ejemplo, asistencia social y dar el evangelio, ¿verdad? Me acuerdo que unas hermanas me contactaron en tiempos de pandemia, pero yo no podía salir con mi mamá. Y como me tocó llevar a mi mamá a sus radioterapias, pues estuve dando el evangelio. Esto no lo digo con el ánimo de jactar, sino como con el ánimo de inspirar, apelando a lo que dijo el pastor de que hay que ponernos activos, ¿verdad? Entonces yo a quien podía, a quien tenía el tiempo suficiente, le daba el evangelio. Pero llegaba una señora siempre que madrugaba, que daba palabra, hablaba de Dios, alababa a Dios y oraba. Y dejó de ir porque parece que se enfermó seriamente. Esta persona me retó mucho a mí. Y yo dije, o sea, ella solo hablaba de Dios, pero no daba el evangelio claro, ni siquiera estoy segura de que haya sido salva. Pero lo que me inspiraba a mí era cómo madrugaba todos los días. Yo tenía que andar ahí porque andaba con mi mami, pues. Y me costaba, me dolían las madrugadas. Pero esta persona todos los días estaba ahí a las 6 de la mañana hablándole y pasaba por los distintos pasillos donde estaban los pacientes dando el evangelio, ¿verdad? Entonces, esto me retó a mí y se los lanzo a ustedes si puede servir de inspiración. Entonces, yo lo que hice es que fotocopié un panfletito, me busqué un panfletito viejo de la iglesia que decía tu mejor regalo, y el último día de las radioterapias de mi mami les di el evangelio a la persona que estaban haciendo fila ahí para entrar a las radioterapias.
Entonces, no, como inspiración, ¿verdad? Porque estamos en tiempos que no se puede perder el tiempo. Y las dos consultas es la primera. Yo escuché la conferencia que dio el pastor Sergio Handel y mencionó que tienen un equipo para preparar profesionales, psiquiatras y psicólogos para apoyar personas gay. A mí me gustaría saber si hay algún tipo de contacto, si hay algún sitio en internet que yo pueda buscar y de alguna manera capacitarme, porque yo tengo cierta población, ¿verdad?, de pacientes que yo no les trabajo en sí el problema, sino que su depresión. Y a quien he podido, pues le doy el evangelio. Aprovechando, como dijo el analista que comentó el video de la sinfonía, no me acuerdo cómo se llamaba esta canción, que compartió que compartieron de la sinfonía gay, no me acuerdo cómo se llama, pero él dijo, el analista animó a las personas a que aprovechemos nuestra libertad de culto, que todavía tenemos, ¿verdad? Entonces, yo me valgo de eso y que gracias a Dios que ejerzo en este país mientras se pueda, ¿verdad? Entonces me gustaría saber si alguien sabe o si los pastores me pueden referir de alguna manera en la que yo pueda buscar algún material. Y número 2, también si saben algún contacto, también alguna manera de que se me pueda ayudar a dar el evangelio a personas que son completamente musulmanas. A mí alguien me brindó un contacto, pero es que yo cambié el celular y perdí, porque no me pregunten por qué, pero WhatsApp me borró todas las conversaciones antiguas de ese celular porque yo cambié el número a otro aparato. Entonces, en el nuevo aparato ya no se ve. Yo perdí el contacto de esta persona y lo peor es que no sé quién es, qué pena, pero no sé, no alcancé, no tuve tiempo de rotularla como para volver a contactarla. Entonces, me gustaría saber si hay alguien, porque yo durante la pandemia me conecté en una aplicación para practicar el inglés. Y la mayoría de esta gente que practiqué el inglés son gente del Medio Oriente. Yo siempre estaba procurando personas nativas por la pronunciación y mi listening, pero la mayoría de estas personas son del Medio Oriente. Entonces yo dije, bueno, hay que darles el evangelio, pues. Y solo le he dado el evangelio a 3 personas, que se me hace muy difícil por el inglés, pero la verdad es que ellos son muy devotos, o sea, son más devotos, son más, o sea, son un ejemplo a seguir en eso, en su compromiso, y son, y leen su Corán y todo eso. Entonces a mí me gustaría saber si hay una manera, porque yo les hablo de Dios y todo, pero ellos con su Alá. Entonces, si alguien sabe, le agradezco mucho. Si los pastores saben algún contacto, alguna manera o algún sitio en internet, alguien. La verdad es que no. Como por lo menos en la parte musulmana, aquí todavía no tardan en venir, ¿verdad? Pero no conozco yo a alguien. Ha de haber, pero no sé. Igual lo que mencionaste de que Sergio mencionó de un equipo ahí, tampoco no sería tal vez de preguntarle a Sergio, porque no conozco yo de esa información, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, pues qué bueno, te felicito porque estás aprovechando el tiempo a evangelizar y a querer evangelizar a más gente. Y el Señor va a usar ese deseo tuyo, te va a usar. Yo estoy viendo que no me había fijado que
ya vamos por las 2 horas casi. Entonces tal vez un par de preguntas más. Gracias, pastor. ¿Había alguien más? Solo está Javier Llanes. Javier. Guarzao. Buenas noches. Buenas. Perdón. Fíjate que me estaba acordando ahorita de aquella película Poltergeist. Una película que tenía que ver ahí con cuestiones espirituales, y toda la trama de la película comienza con una niña viendo una televisión. Ahí, ya bien tarde, de ahí se desarrolla toda la trama de la película, y al final de la película, pues la familia de ella perdió la casa. Se quedaron sin casa y tienen que ir a rentar un apartamento de esos así, que son en edificios, y la película termina con el papá sacando el televisor del apartamento. Me llamó la atención cuando decía Fanny, por ejemplo, de que la vida a veces le ha jugado la vuelta con el tema ya de controlar ciertas cosas. La pregunta es, ¿hasta dónde se puede limitar al niño a usar tecnología? La película esa que te comento, Poltergeist, obviamente es de los años aquellos de un televisor en toda la casa. Hoy es distinto. Si se puede de alguna manera hacer eso, o es complicado cómo manejarlo, del dispositivo para el niño permanentemente. Sí, yo creo que no debe de ser uso a libre demanda. Desde tiempos inmemoriales, por ejemplo, hemos aprendido en la iglesia de que no es muy sabio que los niños, por ejemplo, tengan televisor en su cuarto, los niños y los hipotes. No es bueno, más ahora. Por otro lado, en cuanto a celulares o a tablets, no solo por el contenido de riesgo que hay hoy, sino en sí, simplemente en sí, el aparato, el estarlo usando mucho tiempo, un niño no es bueno. Aunque estuviera viendo el superlibro 4 horas, no es bueno que esté 4 horas con un aparato de eso. Entonces, hay que limitar el tiempo y el contenido. Me llamó la atención que parece que últimamente en China ellos han prohibido que el niño vea más de 3 horas semanales internet. A nivel de gobierno lo prohibieron y punto. Entonces, cuidar el tiempo, porque aunque estén viendo cosas no malas, no es bueno que estén mucho tiempo los niños en un aparato. Y luego no digamos por el contenido, que fácilmente los pueden meter. Entonces, y la televisión, obviamente, hay que, como decía también Fanny, ver qué es lo que ven. No es dejarlos ahí. Antes uno los dejaba viendo muñequitos. Ya no se puede. Ya no se puede hacer eso. Ya uno tiene que ver qué ven. Y estar ahí, porque si no, a ver qué les van a enseñar. Bueno, tal vez, no sé, una pregunta más. Tiene la mano levantada Bianca Ortega. Sí, buenas noches a todos. La verdad que yo solo quería compartirles algo que pues a mí me ha edificado bastante, y es la página, bueno, no sé si todos estuvieron presentes en la reunión de matrimonio, ¿verdad? Con Sixto Porras, y él pues nos mandó una invitación para empezar ciertos cursos de matrimonio, pero a la vez yo estuve explorando la página que ellos tienen, ¿verdad? Y me suscribí. Se puede suscribirse mensualmente o anualmente y el costo es muy bajo. El primer mes pues solo pagué 80 lempiras y la verdad que pues la he aprovechado al máximo, y los temas que estamos tocando ahorita, ¿verdad? En la página pues aparecen ayudas, tips en tanto la crianza de los hijos, en tanto lo de género también, lo del aborto. Bueno,
ellos tienen una gran variedad de temas y todos estos temas pues en base a la Biblia, ¿verdad? Si uno pues tiene la duda, ellos proveen el versículo bíblico, la parte donde ellos se basan para hacer el curso o el audio o el audiolibro. Y pues la verdad que me ha parecido muy edificante, incluso para uno como adulto, ¿verdad? Que se ve envuelto en las redes sociales o a veces con la tecnología, con el smartphone, que invertimos más tiempo, y comentaba él que en una investigación pues los adultos estamos pegados a nuestros teléfonos de 5 a 8 horas. Y comentaba él al igual que bueno sería que al igual pasáramos estas 5 o 8 horas en estudio bíblico, ¿verdad? Creo que todos creceríamos y pues compartirles que se den una vueltita por la página de Enfoque a la Familia y que miren pues los buenos temas que ellos tienen para nuestra edificación. Solamente. Gracias por el aporte. Sí, recordarles para terminar que no solo es lo del LGTB, está el aborto. Ahí Samir nos estaba dando un dato ahí interesante. En Argentina están revueltos, ¿verdad? El feminismo, sí. Otra cosa. Y bueno, que el asunto es que seamos entendidos en los tiempos, que no seamos simples, que no creamos que no está pasando. Que el mundo siempre ha sido, no, esta es otra cosa. No se puede comparar a cómo ha sido antes. Sí. Y falta, o sea, esto empieza, falta. Entonces, por eso tenemos que ser cristianos como nunca antes, ¿verdad? Y mejorar y decir, no, sí, que te digan cuánto has mejorado como cristiano, ¿sí? Y esto empieza, falta todavía que mejore más. Bastante. Que esta sea nuestra respuesta y nuestra actitud. El Señor se merece nuestra entrega, merece que no lo neguemos cuando haya persecución, cuando no caigamos en la traición, y que si caemos en la traición sepamos que Él nos va, ahí está su perdón, su gracia, y nos va a levantar igual que a Pedro, ¿verdad? Como hemos estado aprendiendo, y que podamos el resto de nuestra vida vivir para Él, para su gloria, para las cosas que a Él le van a dar mucha gloria, porque Él es grande. Y un día de esto va a suceder que nos vamos a ir en el rapto. Eso, un día de esto va a pasar. Vamos a ir en el rapto, y cuando estemos allá, yo creo que se nos va a cruzar el pensamiento sin sentimiento de culpa, porque ahí ya no vamos a tener sentimientos de culpa, creo yo. Pero vamos a decir, objetivamente, yo creo que pude haber hecho más. Entonces, que podamos hacer lo más que podamos para Él, para su causa, para la iglesia, ¿verdad? Porque Él se dio al máximo por nosotros. Entonces vivamos al máximo para Él. Vamos a orar. Vamos a terminar por hoy. Vamos a ver si más adelante hacemos una segunda parte, ¿verdad? De esta serie. Depende cómo se vaya desenvolviendo el mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, esta noche, por todo lo que hemos aprendido, lo que hemos hablado, Señor, que tú lo uses. Que tú lo uses para que cada uno de los que estamos aquí, los que se hayan expuesto hoy y después, cuando vean el video, Señor, que despiertes un ejército de hombres y mujeres apasionados por ti, por tu causa, por tu verdad, por tu gloria. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Y no se perdieron mucho del partido. Quedamos 0-0. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.